Y la más fuerte es la pentecostal, hermano, ¿eh? La más fuerte es la pentecostal. Esta doctrina es demasiado fuerte porque es muy ¿Puedo, enigmática. puedo Es muy comentar sobre la enigmática. dulía? Perdón, perdón. Dime, ¿Puedo comentar sobre la dulía? adelante. Muchas gracias. ¿Cómo Hermanito están Frank, todos? Buenas voy noches. a darle una vuelta a Beto a ver si ya él acabó su predicación. Y si no, yo ahorita regreso, ¿ok? Claro, Adelante, sí, Julia. adelante, adelante. Ahí está, hermanito. Ya saben, bendiciones. Bueno, Adelante, hermano. eso de la dulía es un intento fallido por despenalizar la idolatría. Tú que dices haber sido protestante, yo creo que te falta mucho por entender algunos conceptos. Y estás hablando de un concepto que no sabes ni etimológicamente lo que significa. Y te voy a desglosar lo que significa dulía. Según el término Adelante. dulía del griego, proviene del verbo duliu, que significa literalmente servir como esclavo. ¿Qué te parece? Servir como esclavo significa estar sujeto a o rendirse como siervo. El sustantivo dolus significa esclavo y se deriva de duleira, que significa esclavitud o servidumbre o sumisión. En el griego clásico, iconé, incluida de la Septuaginta y el Nuevo Testamento, duleira no se refiere a una veneración liviana. Es una reverencia, ni una reverencia protocolaria, sino que es una entrega total de tu voluntad y una subordinación total a lo que estás diciendo que le estás dando dulía. Entonces, Ok, y aquí, perdón, no he terminado. Adelante, perdón, adelante. Entonces, decir que dulía es un tipo de veneración un poquito más bajo de lo que es la idolatría es una mentira. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano hierra en lo siguiente: utiliza una palabra que significa esclavitud. Y a lo único que nos hemos esclavizado es a dos cosas: o te esclavizas al pecado que representa a Satanás, o te esclavizas por amor a Jesucristo, que es Dios mismo. Entonces, venir con una tesis de que Tú acabas de dar solo la respuesta. No acabo de dar ninguna respuesta. Yo acabo de exponer la mentira de la dulía. Sí, Okay. que es un descaro. Y ahora, dame un segundo, Frankie, Frankie. Que por despenalizar la idolatría se creen modelos de veneración con un suprefijo dulía, pero es una estupidez porque ni eligen los términos correctamente, ni saben hacerlo correctamente. ¿Por qué? Porque se disparan al pie, confirmando que sus propios términos y definiciones no son idolatría. Entonces, se disparan a la cabeza, no al pie, porque dulía es esclavizarse a. Entonces, si puedes. Ok, ya no nos quedó claro en eso. Ahora te voy a hacer una pregunta. Si tú puedes decir que a través de la etimología dulía no te estás esclavizando a quien dices que es una representación, entonces eres un vil mentiroso. Espero la respuesta. Ok, perfecto. Ahora mira, te la voy a poner muy No sencilla. espero preguntas. Espero. No. Tú ya hablaste, ahora dame un segundo a mí ahora. Si yo, por ejemplo, al hablar de hiperdulía, de dulía o de respeto, que es lo que nosotros realmente realizamos al momento de inclinarnos o de estar ante una imagen, ante un santo, porque eso es lo que realmente Dios nos mandó a esta tierra, sean santos. Y eso es todo. Se le da un respeto a esa imagen, a esa representación de. No en físico lo que tú ves ahí simplemente. Es más espiritual. Y realmente el pensar que esa imagen es un Dios, como ustedes lo catalogan, que es por lo cual nos catalogan. Yo no te interrumpí. El pensar que esa imagen es Dios, porque ese es el punto de todo este debate. El pensar que esa imagen es Dios y que tenemos dioses y que los adoramos, así tal cual lo dice la Escritura. No tendrás otros dioses, no tendrás ídolos. El respeto que se le da a las imágenes que tenemos nada tiene que ver ni con los ídolos, ni con los dioses. La etimología que tú me estás dando y todo lo que se dice y todo lo que representa realmente no ni siquiera está en la Biblia, ni siquiera es bíblico. Yo te estoy hablando de la Biblia.
Yo no estoy hablando de otra cosa que no sea la Biblia. Ahí dice ídolos y dioses falsos. Sencillo. Y solamente la persona, en este caso el Dios Todopoderoso, sabe el corazón de cada persona. Y si Él sabe que yo estoy adorando a una vaca, si estoy adorando a un sol, si estoy adorando a cualquier otro objeto que no sea Él, estoy cometiendo el pecado de idolatría, que esa es la terminología que determina la Biblia, que dice que es un pecado mortal. A eso me refiero. A ver, te escucho. Gracias. Mira, Eduardo. Enseguida voy yo, Yo no sé el rumbo que tomas o por qué tomas ese rumbo, pero yo no hablé nada de eso. Yo hablé de los términos, y si tú estás utilizando un término para tener una práctica espiritual, el término tiene que decir y tiene que hablar de lo que haces. Ahorita dijiste que una vaca, y es muy curioso que tú, conociendo la escritura, porque fuiste disque evangélico, no entiendas que los hebreos adoraron un toro y dijeron, este es Yahvé, que nos sacó de Egipto. No dijeron Yahvé, dijeron Israel, este es tu Dios. No dijeron. Lee bien la escritura porque nunca la he leído. No. Ahora déjame te digo el término del uso bíblico de Dulía. En el Nuevo Testamento, brother Eduardo, en el Nuevo Testamento el uso de Duleira y sus derivados aparece exclusivamente entre el contexto de entrega total, ya sea al pecado o a Dios. Romanos 6:22. Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos, y aquí viene la palabra duleira, de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Así que si doluos de Dios o esclavo de Dios implica una entrega total de la vida a su servicio, Gálatas 4:8 y 9 dice, te volviste a los débiles y pobres rudimentos, los cuales te quieres volver a esclavizar. Y esta palabra es duleiros, dulía. Entonces, la esclavitud duleira es vista como rendición plena, en este caso negativa, cuando habla del pecado. Pero si tú me dices que dulía se da a los santos, a María y a todo lo que representa algo en el cielo, en la tierra, donde esté, entonces tú te estás esclavizando a eso y ciegamente estás haciendo una... no, ¿por qué te ríes, brother? Yo te estoy desglosando con la palabra de Dios, no te estoy hablando tonterías. ¿Sí? La inconsistencia... Te escucho. De la distorsión entre latría y duleira. La Iglesia catorromana enseña que la latría es adoración debida solo a Dios y duleira es, entre comillas, veneración a los santos, con hiperdulía reservada para María, y tenemos también la hiperdulía, protodulía y la dulía a los entonces al padre a José, ¿sí? Entonces, sí. Se respeta la carga etimológica de dulía, brother, que es aquí lo que yo estoy apelando. Yo no estoy hablando de que si los dioses extraños o dioses ajenos no estoy hablando yo de nada de ídolos. Yo te estoy hablando del concepto de latría y dulía, ¿sí? Entonces, conclusión, bajo esta propia gramática y su etimología, dulía no se puede usar para sostener una categoría inferior de honor que no competía con la de latría, porque la actitud de servidumbre, y no estoy viendo tu corazón y estoy diciendo que veo lo que haces o no haces dentro de tu corazón, sino la palabra de servidumbre o esclavitud es exclusivamente o a Dios o al pecado y al diablo. Entonces, bueno, tú acabas de decir hace un momento, acabas de repetir hace un momento eso. Entonces, si tú me permites, Eduardo, me falta un poquito nada más. Por tanto, atribuir dulía a caricaturas y representaciones, una forma disfrazada de idolatría, que es lo que hicieron, que fue camuflajear la transgresión teológica con terminología fisiológica y religiosa, como quien pinta oro sobre madera podrida, señor.
Esa es la verdad. Y bueno, si ustedes, voy a terminar, si ustedes pueden defender la tría bajo los términos, bajo esos... Cierre el micrófono porque ahora voy yo. Ya lo dejamos hablar ya mucho tiempo, usted ya vino a decir sus tonterías. Primeramente, lo voy a ir refutando poco a poco. Éxodo capítulo 32, en el verso 4, no menciona la palabra Yahvé, menciona a tu Dios. Dice así: los tomó de sus manos e hizo un molde y fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Ahí no menciona ningún nombre de Yahvé. Para empezar ahí, gracias. Usted dice que usted le dijo al hermano Eduardo: ¿usted no ha leído la Biblia? Bueno, pues usted es el que no ha leído la Biblia. Si le pongas a leer la Biblia. ¿Quién sacó de Egipto a Israel? Segunda parte, señor. Yo lo dejé hablar, usted vino a hablar tonterías, entonces ahora me va a escuchar a mí. En segunda instancia. ¿Quién sacó a Egipto de Israel? En segunda instancia. Hermano, firme, escuche. ¿Quién sacó a Israel de Egipto, brother? El problema con el sectario, miren, cuando se va a ver refutado, empiezan a hacer sus tonterías y a no querer dejar hablar. Nosotros lo dejamos hablar. Yo lo dejé hablar, dejé que hablara, dejé que se expresara. Creo que ahora es hora de que te deje hablar. Miren, exacto, uno lo deja hablar y uno lo deja expresarse, y cuando se trata de que tiene que uno hablar, entonces empieza a demostrar la doctrina que le fue enseñada. Entonces, vamos ahora sí con lo que es la adoración. Está usted muy equivocado, señor, con lo de la palabra latría, no, eso, lo de la palabra dulía. La palabra original, que es adoración única y exclusiva para Dios, usted dijo que era dulía. Bueno, la palabra original hebrea es shahag. La palabra shahag hebrea sí significa adoración única y exclusiva a Dios, y es una sumisión completa de alma y voluntad hacia una deidad. Y lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 44, verso 17, donde él dice que con un tronco se hace su Dios, su ídolo, al que le suplica, se inclina y le adora, diciéndole: sálvame porque tú eres mi Dios. Esa es la palabra original, shahag. Porque de esa palabra se derivan varias palabras, ¿sí?, que no son exclusivamente adoración, sino algunas como reverencia. Por ejemplo, la palabra shehid. La palabra shehid, que significa postrarse o rendir homenaje, no significa adoración, lo mismo que significa la palabra shahag. La palabra shehid, postrar homenaje, lo podemos encontrar en el libro de Daniel, capítulo 3, versos del 3 al 6, ¿sí?, donde dice que adoraban o que tenían que inclinarse para rendirle homenaje o adoración a la estatua que hizo el rey Nabucodonosor. Sin embargo, no es adoración total, porque podemos ver otro pasaje, por ejemplo, en Éxodo capítulo 18, verso 7, donde Moisés se postra y besa a su suegro, aparte de eso, y lo invita a pasar a su casa. Por tanto, ahí no hay adoración. Y son palabras derivadas, que ese es el problema, que cuando ustedes no saben, con una palabra la mezclan y entonces hacen sus propias conjeturas. Entonces, tenemos otra palabra también semejante y salida de la palabra shahag, que es la palabra atzab. Y esta palabra atzab significa traer ofrendas o hacer sacrificios a un ídolo, que tampoco es directamente adoración. Porque la adoración es, como ya lo vimos en el libro de Isaías, y lo podemos ver en otras partes también, la palabra es sumisión total de alma y voluntad. Cosa que usted dijo para la palabra dulía, y eso es completamente falso y equivocado, señor. Entonces, aquí usted no venga aquí a decir que dulía es la palabra para someterse en alma y voluntad, porque la palabra someterse en alma y voluntad es la palabra shahag, que se tradujo después como latría o latreya, ¿ok? Entonces, eso lo puede ver también usted en Jeremías, capítulo 44, verso 19. También tenemos otra palabra que es, por ejemplo, la palabra abad. Abad también significa servir, trabajar o ministrar hacia algo, o ministrarse o servir a alguien. Y eso no es tampoco adoración, mi querido amigo. Tiene que aprender un poquito más acerca de los términos sobre adoración y sobre rendir una veneración. ¿Sí? Entonces, y esta palabra podemos ver, incluso podemos tomar el pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, en el verso 11, cuando llegaron los magos de Oriente
y vieron al Señor que estaba acostado en un pesebre, lo primero que hicieron no fue adorarle, lo primero que hicieron fue hacer una reverencia. Después le ofrecen, lo reconocen como Dios, y entonces después de eso le ofrecen sus regalos. Pero dice, primero se postraron, no fue adoración, lo reconocieron, le hicieron una reverencia, le hicieron ahí la palabra shehir. Después de ahí lo reconocen, le entregan sus obsequios y entonces se someten a él en alma y voluntad, reconociéndolo como Dios verdadero, hombre verdadero, ¿sí? Entonces ahí podemos ver en ese caso las tres diferentes características, y no todas son adoración, solamente la última. Okay, la palabra shehir. Franklin, ¿Sí? gracias. Oye, por cierto, me hace saludarte, tenía mucho que no te veía, no sé si me recuerdes, yo tuve un debate contigo hace años, soy expositor, hablamos de la idolatría precisamente, creo que estuvimos en Huella Cristiana, Huella católica. Sí, Huella Católica, perdón, sí. ¿Cómo Sí, se llama, hermanito? ¿Cómo se bueno, llama usted? mira, la realidad es que ustedes, con todo respeto, extendieron una bola de conceptos que yo no traje a la mesa. Yo lo que les sé esta noche. Le pregunté Gracias. cómo se llama, por favor, le pregunté cómo se llama. Alberto, expositor de doctrinas católico romanas. Ok, mira, yo no vine a hablar ni de adoración ni de idolatría, ni de dioses extraños ni de dioses ajenos. Yo les vine a hablar del concepto de edulía, que no tiene nada que ver con la práctica que ustedes dicen que significa. Ustedes dicen que yo estoy equivocado, pero yo les estoy hablando de la etimología, y la gramática no se equivoca porque traje la palabra en el contexto bíblico con algunos textos del Nuevo Testamento. Claro que sí, Franklin, te lo recuerdo. Hablé de Yo te Romanos. acabo de demostrar, mi querido hermano, que tú dijiste que la palabra dulía era una sumisión de alma y voluntad. Mira, y no es así, porque la palabra, ahí tienes tú todos los recursos para sacarle la etimología de la palabra. La sumisión de alma y voluntad es acerca de la palabra shahá, que es la palabra original para adoración. No, espérame, lo que yo te dije, no vengas a traer otros términos. Lo que yo te dije, Franklin, fue que la palabra dulía es someterse como esclavo a entrar en esclavitud. Y esa palabra dulía, de hecho, déjame hablar, brother. La palabra dulía, usted dijo que la palabra dulía era una sumisión de la voluntad. No, yo tengo mis notas, brother. Escuche, firme, escuche. Aquí están mis notas, ahí te van mis notas. Aquí tengo mis notas y te leo lo que dije. Mira, que en el Nuevo Testamento el uso de duleira, que es la palabra en griego, y sus derivados, aparece exclusivamente en los contextos de entrega total, ya sea al pecado o a Dios. Entrega total, ¿en qué sentido? Te dije, en sentido de esclavitud. Eso significa dulía. Romano, y en la etimología lo sé claramente. Duleira proviene del griego, que son dos palabras, etimológicamente. Dos palabras. Dulía, veneración. ¿Cómo? Usted dijo que era una sumisión de la voluntad. Al esclavizarte es un sinónimo, Franklin. Al esclavizarte, sumisión, sometimiento, ponerte bajo órdenes, esclavizarte es lo mismo. Y aquí está el de etimología. Si no es cierto. Por eso precisamente yo no, el problema, Franklin, el que yo desglosé esa tarde, no es ni de idolatría, ni de adoración, ni de dioses falsos, ni de ídolos. Claro, porque eso lo traer en la mesa, porque lo trajo Eduardo. Porque esa sumisión de la que usted habló, brother, esa sumisión de la que usted habló, yo traje en la mesa, porque Eduardo habló de ello, ¿sí? Fue el término dulía. Y el término dulía esa definición, todos los católicos, hay 12 aquí. Esa definición que usted dio, romanos, con todo mi respeto les digo, consulten esa palabra. Eso era adoración, porque era una sumisión al hacerse esclavo,
Eso es precisamente la adoración. Tiempo, Y por Franklin. eso yo le traje, ¿Por qué te metes? por eso yo le traje a Franklin, colación. yo me voy a retirar, yo no voy a entrar en ese tipo de cosas. Por eso le estoy diciendo, hermano. Usted cuando me trajo el término de Franklin, sumisión, tú ya hablaste, sumisión Franklin. de la voluntad. No vas a respetar Sumisión los de la voluntad. tiempos. Sumisión de la voluntad. O Cuando sea usted que me no trajo vas a respetar los tiempos. Sale, bye. usted me trajo a colisión y es lo que pasa. Porque cuando el Señor miente y vino aquí a decir que Dulía significaba sumisión de la voluntad, y creo que todos los que están aquí escucharon. Claro que sí, Claro, escuchamos. yo estaba, por el amor de Dios, o sea, claro que sí. Adelante, Frankie, dale. Claro, sí, y por eso yo le traje a colación la palabra verdadera de adoración y el significado original. Y por eso le dije, hay palabras derivadas de esta palabra adoración, que es, por ejemplo, una de ellas es someterse, o más bien rendir homenaje, servir, ser servidumbre, y también hacer sacrificios y hacer regalos, obsequios. Y le dije, y esto no es adoración. Arriba, hijo de... Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanito. Hijo del único Dios se llama. Hermanito, si quiere hacer un aporte, porque ya casi ya estamos terminando ya este live. Buenas noches, Frankie. Pues yo difiero en todo lo que están diciendo, y con todo respeto y con todo cariño. Mire, hace poco en mi canal subí un video, una reflexión. Si quieren pueden ir a mi canal, ya lo ven, donde pues en la católica hay todas las cosas, lo único que no hay es salvación. Porque así estaba diciendo el otro muchacho, que predican el evangelio, pero la palabra de Dios dice que el evangelio da salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Claro. Entonces, si en la católica predican la salvación, ¿por qué no hay salvos? ¿Por qué siguen pecando? Entonces pasa como el fariseo y el publicano. Fíjese, porque el fariseo decía, tenemos esto, hago esto, gracias a Dios, no nací así, ayuno, oro, diezmo, y estaba mencionando obras, más sin embargo el publicano pues dijo, Señor, sé propicio a mí, o sea, sé lo que yo necesito, tú eres lo que yo necesito. Porque el publicano pues era rico, o sea, todos los publicanos eran ricos. Entonces cuando ponemos todo a un lado y para buscar a Cristo, como dice el apóstol Pablo, dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y los que tienen a Cristo pues en realidad son salvos. Los que tienen a Cristo en realidad no pecan. Exactamente, pero dice la palabra de Dios también que el que diga que no ha cometido pecado es un mentiroso y no tiene a Dios. Sí, pero cuando lo dice así, sí, es que mira, ahora voy yo, es que como, sí, con todo respeto, Deja es que no, deja hablar. Dice que la iglesia católica no predica la salvación, no predica el evangelio de la salvación. Y miren lo que predica la Santa Iglesia Católica. Predica escucha, hermano, escucha, ahorita habla usted, escuche. Permíteme, escuche, Frankie, mira. Lo que dijiste, Frankie, de que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, en realidad es que no has leído toda la carta o la primera carta de Juan. Sí, por supuesto. En la primera carta, permíteme. En la primera carta de Juan dice ya lo dejé, digo, para no desviarnos de ahí, mi hermano. Pues solo para cerrar todo eso, lo que deben hacer es leer completamente la carta de Juan, porque ella dice que los pecadores no conocen a Jesucristo. Así lo dice, que los pecadores no conocen a Dios. Y también dice que los pecadores son del diablo. Entonces, si ustedes son orgullosamente pecadores, ustedes tendrían que leer a fondo la primera carta. Oiga, mi hermano, con todo respeto, aquí, con todo respeto a mi hermano, hijo del único Dios, creo que es su nombre ahí. Para esto que acaba de argumentar y decir de que entonces, acá de este lado, los católicos, somos una parranda de pecadores, sencillo. Yo no, ustedes lo dicen. Ahora, bueno, es que usted lo acaba de mencionar. Ahora mi pregunta es en la congregación donde está usted, ¿no hay pecadores?
no los hay. En la congregación, mira, es que tienes una mala, ¿cómo te puedo decir? Responda la pregunta, responda la pregunta. O sea, es una simple pregunta, o sea, en donde usted se congrega o donde usted estudia, donde la persona que lo instruye, porque obviamente alguien le tuvo que haber dicho todo esto que está usted argumentando, entonces alguien tuvo que haberle instruido en todo esto. Si me permites, Ahí, te respondo, permíteme, dame 30 segundos, mira. Adelante. Ok, mira, tú tienes que entender, o lo que estoy diciendo, que se lee en la primera carta de Juan, se van a enterar de muchas cosas. Ahora, en la congregación donde estoy, ¿sí me entiendes? Ahí se empieza con el evangelio. O sea, ¿Y hay pecadores o no? Mi pregunta es muy sencilla, ¿sí o no? ¿Hay pecadores o no? Ahí yo estoy, permíteme, no, respétame 30 segundos, permíteme. Mira, nadie puede ir a la iglesia si no se le predica el evangelio. Cuando una persona cree en Jesucristo, a partir de ese momento, la persona ya deja de ser pecadora, porque ningún pecador se puede acercar a Cristo. Perfecto. Entonces, ¿qué hay de la parte de la Biblia donde dice y menciona que no hay ni un solo justo, ni uno solo? Y todo aquel que diga que no peca es un mentiroso. Entonces aquí como que no me encaja, mi hermano. No te encaja porque no entiendes el tiempo que se escribió. Eso está en Salmo 14. En Salmo 14, capítulo 14, del 1 al 3, allá está. Cuando se escribió eso, Salmo 14, del 1 al 3. Allá está. Entonces por lo que escucho, tal vez usted es pentecostal, ¿verdad, mi hermano? Permíteme. En las Biblias tú lo lees, no dice no habrá. Allá no dice no habrá. Allá dice no hay. ¿Entiendes? Pero si lees Isaías 53, permíteme. Si lees Isaías 53, la pregunta que yo le haría, cuando usted menciona, es que si me permites, sí. Permíteme, es que para que entiendas, si no, la idea no lo va a hacer. Tranquilo, Frankie. La pregunta que yo le haría, mi hermano, cuando usted toma el Antiguo Testamento, es, ¿en el Antiguo Testamento ya había salvación? Desde Génesis. Hay salvación. No, la salvación vino con Cristo. No, la salvación viene del Nuevo Testamento. Ese es el problema. Ahora déjeme hablar un poquito. Escuche, hermano, escuche, hijo del único Dios. Ahora déjeme argumentar a mí. Usted dice que desde el Génesis ya había salvación. Sin embargo, le voy a aclarar que cuando el mismo profeta Isaías 7:14 hace una profecía, dice que la Virgen concebirá y dará a luz a su hijo, y después en Mateo capítulo 1, cuando el ángel le dice a José que María tendrá un hijo y le pondrá por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, todavía no había redención, mi querido hermano, no había salvación para el pueblo de Israel, para nadie, hasta la llegada de Cristo. Por tanto, mi querido hermano, cuando usted me va a citar el Antiguo Testamento con el Salmo y cuando me va a citar usted a Isaías para decir que ya estaban salvos desde ese momento, que ya no tenían pecado, es usted un mentiroso, hermano, y no porque yo se lo digo con todo respeto, pero la misma palabra de Dios nos enseña y nos aclara que en el Antiguo Testamento no había redención. No había redención hasta la llegada de Cristo, mi hermano. Hasta que llegó el Señor, murió en la cruz y resucitó, ahí comienza la redención, porque ahí en la cruz el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ahí llega la redención. Vamos por partes, mi querido hermano. Vamos por partes. Mira, si tú lees Hebreos, pero escúchame. Vamos por partes. Permíteme. Cuando hablas de la fe. Lo escuchamos y ahora me escucha y ahorita lo vuelvo a dejar otro. Sí, es que tú me dijiste que... bueno, adelante, te escucho. Por eso. Entonces, cuando usted me dice que los que creen en Cristo ya no pecan, entonces el apóstol Pablo es un vil mentiroso, porque él dice en 1 Corintios capítulo 9, verso 27, que él no se siente seguro de su propia salvación, que él teme en que sea descalificado. Cuando el Señor Jesucristo dice en su sacrificio
por el perdón de los pecados. Ese perdón de los pecados no es automático, mi hermano. Porque si usted lo cree como que ahí todo es automático, entonces le voy a decir. Entonces, o Jesucristo es un mentiroso, es un estafador, porque cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, según ustedes, ya perdonó todos los pecados y ya no tienen que hacer absolutamente nada para la salvación. Sin embargo, cuando llega el Evangelio de San Juan, capítulo 20, el Señor tiene que delegarle a sus ministros la potestad de perdonar pecados a los que cometan pecados después. Y la pregunta entonces sería, o Jesucristo es un mentiroso o no sabía que su sacrificio iba a salvar a todos, como ustedes lo dicen, ya soy salvo, siempre salvo, yo ya creo, ya no peco. No, Señor, porque el mismo Señor Jesucristo dice que se le va a dar a cada uno el justo pago por sus obras. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del 32 al 43, dice claramente que aquellos que hacen la voluntad, no a los que creen, porque ya son salvos y ya no pecan, no, a los que hacen la voluntad de Dios, que es hacer el bien, hacer las obras de misericordia, los apartará y les dirá, vengan benditos de mi Padre y tengan posesión del reino que fue preparado para ustedes desde el principio de la creación. Y a los que no hacen su voluntad, a los que no hacen sus obras, a los que no obedecen a Dios, no a los que creen, a los que no obedecen su voluntad, le dice, apartados de mí, malditos, y vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, cuando usted me dice que ya no peca, y la Biblia me dice que no hay ni uno justo, y el Señor Jesucristo tiene que dejar una autoridad delegada para perdonar pecados posteriores, me lleva a mí a pensar que usted es el que dice mentiras, y tomando sus propias palabras de Juan 8:44, el que miente es un hijo del diablo. Vosotros sois hijos de su padre el diablo, y quieren hacer su voluntad, porque él fue homicida y mentiroso, no se mantuvo en la verdad desde el principio. Entonces, primero empiece por explicarme cómo es que ya había salvación desde el Antiguo Testamento, cuando la salvación vino con Cristo en el Nuevo Testamento. Y después me dice, ¿por qué el Señor delega la autoridad para perdonar los pecados si el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonar todos los pecados presentes, pasados y futuros? Adelante, mi hermano, ahora sí. Ok, ¿cuánto tiempo me das? Porque hablas como 5 minutos. Adelante, usted explíqueme lo que le pedí y sin problema. Adelante, prenda su micrófono. Si me interrumpes, voy a hacer el canal. Entonces, mira. Justamente eso es lo que voy a hacer. Lo que tienen los católicos se llama falta de lectura bíblica. Porque en Hebreos 11 dice claramente, ahí dice claramente que los antiguos vieron a futuro lo que iba a ocurrir. Ellos miraron desde lejos, dice la palabra de Dios. Miraban desde lejos. Oh, no me interrumpa, por favor. No me interrumpa. Interrumpa todo lo que dijo, ¿eh? Por favor, por favor. Entonces, mire. Jesucristo murió en el año 33, vamos a pensar. Y nosotros vemos hacia el pasado. Y los antiguos miraron hacia el futuro. Entonces, el problema de los católicos es que no tienen la cronología bien estipulada. Ok. Hubo salvación, claro, en el principio de Génesis, cuando pecó Adán y Eva. Y vino Dios, hizo el sacrificio y los cubrió de pieles. Y fue salvo, y tuvieron la esperanza de salvación, y fueron salvos, porque un salvo actúa conforme a lo que cree. Por eso Adán le cambió el nombre a su mujer, porque antes se llamaba varona, y después le cambió el nombre a su mujer. Adán se la cambió y le puso por nombre Eva, porque cuando un salvo actúa conforme a lo que es salvo, un salvo, entonces, ahora, regresando aquí al punto, cuando se predica el Evangelio, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación para todo aquel que cree. Entonces tú me dijiste que Pablo era pecador y no era salvo. Bueno, es lo que te enseñan en la católica.
Pero lo que enseña Jesucristo no es, porque tú lees nada más, por ejemplo, como tú eres pecador y tú deseas que todos sean pecadores porque es tu meta, que nadie se salve. Ok, está bien, pero la palabra de Dios dice claramente que el que peca es que no conoce a Dios. Yo no lo escribí, ya está en la Biblia católica. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Y también dice el versículo 8 que todos los que pecan son del diablo, le pertenecen al diablo. Por eso dice el versículo 9 que los hijos de Dios ya no pecan. Si usted dice que es hijo de Dios, digo, porque yo he escuchado que diga que usted es hijo de Dios, entonces usted no peca. Pero entonces en Primera de Juan capítulo 1, versículo 6 dice que si dices tú que tienes comunión con Dios, pero estás en tinieblas, o sea, estás pecando, pues no practicas la verdad. Y es exactamente eso que se llama la doctrina del error. La doctrina del error. Jesucristo murió, claro, murió en la cruz. Y dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, no todos van a creer. La salvación es para todos, Jesucristo lo dijo. Está el camino ancho, está el camino angosto. Y en Lucas dice que muchos tratarán de entrar en el camino, en la puerta angosta, pero no van a poder. Entonces, ¿quién es la puerta principal? Jesucristo. San Juan capítulo 10, versículo 9. Allá dice, yo soy la puerta. El que entre a través de mí será salvo. Eso es algo tan simple, tan sencillo. Pero ustedes no han entrado en la puerta, ustedes han entrado por la barda. Ustedes dicen, yo Mi hermano, perdón que le interrumpa tantito, un segundo. Perdón, hermano, perdón. Volviendo a lo que acaba de decir usted, entonces la pregunta es bien sencilla, que fue la pregunta que yo le hice desde el inicio. Entonces, acá de este lado hay una parranda de pecadores, porque así lo acaba de mencionar apenas hace un segundo. Y de aquel lado donde usted está, no hay pecadores, nadie peca. O sea, no hay pecadores de aquel lado. Permíteme, entonces vea. Yo le pregunto a usted, de hecho, Frankie dijo, el que dice que no es pecador, y es su, ¿cómo se llama? Su grito de guerra. Si tú dices que no tienes pecados, eres un mentiroso, pero es que no leen completo, porque el versículo 7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, si la sangre de Jesucristo, porque tú no tienes fe en la sangre de Jesucristo, si tú tuvieras fe en las, como dice en Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, que dice que hay que tener fe en la sangre de Jesucristo. Entonces, claro. Permíteme. Entonces, esa sangre te limpia de todo pecado, dice el versículo 7. O sea, y si ya te limpió la sangre de Jesucristo, y cuando te limpie la sangre de Jesucristo, y yo te pregunte, oye, no sé, Eduardo, ¿cuántos pecados tienes? Muchos. ¿Tú qué vas a decir? Entonces la sangre Muchos. no te limpió. Entonces la sangre no te limpió. Entonces aquí viene la pregunta. Lo que pasa, mi hermano, es que hay una mala interpretación en cuanto a lo que usted me está comentando. Me retiro, por ejemplo, porque pues a veces es otro día. Yo con mucho respeto y con mucho cariño yo lo estoy diciendo. claro, o sea, es bien fácil venir a argumentar y nomás irse. No, creo que también es válido escuchar a los que estamos aquí. Sí, pero yo les digo, que no me interrumpan. Hermanito, hijo del único Dios, mire, creo que aquí nadie le ha faltado el respeto ni tampoco. No. Yo le dije que no me interrumpan. Porque si me interrumpen, pues también yo estoy hablando. Puntual, hermano, usted se me la brincó completamente, ¿sí? Le dije primeramente que me estoy explicando. Yo te estoy invitando a que vuelvas a la Biblia. Vuelve a la Biblia y lee lo que te mostré. Primera carta de Juan. Si usted está en pecado, yo le pregunté que cómo es que usted puede demostrar que había salvación desde el Antiguo Testamento. Usted me sacó un libro de Hebreos que dice precisamente lo que yo afirmo, que los antepasados veían lo que iba a pasar a futuro, no lo que estaba pasando. No tenían salvación en el Antiguo Testamento. La salvación llega hasta con Cristo. Hasta la salvación de Cristo viene salvación.
Después le Permíteme, pregunté, después le dije, permíteme, si para el que, mismo, para que si ya voy a terminar, no, permíteme, nada más le estoy permíteme, repitiendo la pregunta porque la pregunta se me la permíteme, saltó y no me ha dicho sí, la respuesta. La pregunta permíteme, fue, si el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonar pecados presentes, pasados y futuros y no pecar, ¿por qué entonces tuvo que delegar una autoridad a los apóstoles con el poder del Espíritu Santo para perdonar pecados si se supone que ese sacrificio fue suficiente? La sangre de Cristo limpió a todo mundo. Entonces, ¿para qué dejar una autoridad para perdonar pecados si ya los había perdonado él? No me ha tocado ese texto, no me ha tocado ese tema y se me brincó a otro te voy a lado. tocar ese Es que tema me dijeron, rápidamente, Me ganaste, Frank, me Saludo. ganaste, Frankie. Te Ahí, voy a allá tocar iba ese yo. tema, permíteme. adelante. Si me permiten, hermano, Placer se yo quiero habla. hacerles dos preguntas, solo Permíteme. dos preguntas al hermano hijo de Dios, del único Dios. Solamente dos preguntas y ya también me voy a retirar porque tengo que descansar. Entonces, hermano hijo del único Dios, ¿usted conoce a Dios? Nomás responda sí o no. ¿Usted conoce a Dios? Hermano, responda la pregunta. ¿Usted conoce a Dios? Sí, Ahora, ¿usted tiene pecados o no tiene pecados? no. ¿Por qué dice que no tiene pecados? Me dijo dos preguntas. Bueno, mis dos preguntas. Ya. Entonces, nomás le digo que también dice la Biblia que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, usted se enaltece diciendo que no tiene pecado, cuando todos somos pecadores, estando en carne propia aquí en la tierra, todos pecamos, todos somos débiles ante el pecado, ante las tentaciones del demonio. Mira, Permíteme, estoy hablando, escuche, ya lo escuchamos, escuche usted también. Entonces, todo ser humano tiene la debilidad de caer en tentaciones, mas también oramos por no caer, pero también la carne es débil. Entonces, usted se está enalteciendo diciendo que no tiene pecado. Nosotros, como en cual somos como el fariseo que estaba orando, ¿no? Con el publicano se enalteció y fue humillado. El fariseo aceptó sus errores, aceptó sus pecados, dijo: Señor, soy pecador y vengo y te pido perdón. Y que ese fariseo fue enaltecido. Hermano, Correcto, José Irán, tenemos que correcto. De hecho, si aceptar nos vamos nuestros tantito pecados. a Primera de Juan 1:8, ahí dice claramente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, creo yo que es un poquito errada el comentario de aquí del hermano. En decir Permíteme, por no favor. tengo pecados, ya Dios me salvó, ya soy salvo, porque ya creo en Dios, porque yo proclamo y digo que Dios es mi Salvador, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es mi Dios todopoderoso. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Me explico, hay cosas que no quieren entender simplemente por el hecho de no aceptarlas. No es que no las entiendan, es no aceptarlas. En la Biblia también se encuentra la confesión, están los Permíteme que sacerdotes, hable porque Exactamente. y desgraciadamente no se todo eso acepta. que dijiste ya lo dijiste hace rato. Escúchame. Voy a responderle a Frank primero. Adelante. Mira, esa delegación de que la doctrina de que los sacerdotes perdonan pecados en realidad es falso. Es falso, totalmente falso. Allá me queda, es falso. Permíteme. Ahora le voy a responder a José. Mira, cuando Jesucristo, él dijo que es hijo de Dios, no lo dijo con esas palabras, y los fariseos lo entendieron perfectamente y le hicieron el mismo juicio que me estás haciendo. Tienes que entender, o tienen que entender los católicos, que Juan el Bautista no es mentiroso cuando dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice, Él es el Cordero de Dios que a ver si podrá, va a intentar, tal vez pueda, no sé si sabemos si lo quita. No, Él dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora te pregunto, ¿Jesucristo quita el pecado o no lo quita?
Sí lo quita. Como, permíteme, el problema que tú sabes que sí lo quita, el problema es la falta de lectura. Vuelvo a repetir, váyase a Isaías 53, la profecía. Dice, él, mi siervo, justificará justos a muchos. Ah, y cuando dice justificará, no dice justifica, justificará, porque en el Antiguo Testamento cuando se habla del Hijo se habla en tiempo futuro. Léalo. He aquí una vara de cerise saldrá y retoñará. Aquí yo tendrá mi hijo, se sentará en mi trono. O sea, tiempo futuro en el Antiguo Testamento. Correcto. Pero entonces tú tienes que entender que lo que se escribió, dice la palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando dice en primera de Juan, por ello estoy mandando a leer primera carta de Juan, versículo del 5 al 8, capítulo 3 del 1 al 10, o lea toda la carta si quiere. Y hay otra, entonces está la otra que está, es que el apóstol Pedro, que está las cartas en la Biblia. Yo no escribí la Biblia, pero creo lo que dice la Biblia, y habla del nuevo nacimiento. Jesucristo dijo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, primero dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo primero que dijo es ver. Y luego dijo, el que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar. Entonces una cosa es ver el reino de Dios, otra cosa es entrar en el reino de Dios. Cuando usted escribe que todos son pecadores, usted está hablando desde afuera del reino de Dios. Porque en el reino de Dios no hay pecadores. Porque ¿quién quiere que peques? ¿Quiere que peques Dios o quiere que peques el diablo? El diablo quiere que peques. Pero Jesucristo, Él no quiere que peques. Sean santos porque mi Padre es santo. Sean misericordiosos porque mi Padre es misericordioso. Sean perfectos porque mi Padre es perfecto. Son mandamientos de Jesucristo. Yo no escribí la Biblia, pero creo en los mandamientos. Y esos mandamientos de Jesucristo solo lo pueden hacer los que tienen Espíritu Santo. Y los que tienen Espíritu Santo son los salvos. Y los que son salvos son los que pueden obedecer a Dios. Porque los pecadores, y eso que lo anoten bien, anótalo bien, no pueden obedecer a Dios. Repito, los pecadores no pueden obedecer a Dios porque no lo conocen, porque están lejos, porque están esclavizados, dice Jesucristo, San Juan capítulo 8, son esclavos del pecado. Y un esclavo se somete a su señor. Porque ya tomó porque el esclavo, porque el esclavo, ¿vale? un esclavo Ahora no sí, tiene ahora me elección, toca, ¿vale? un esclavo no tiene elección, por Vamos a silenciarlo, porque eso no pueden obedecer a Dios, porque tampoco no se trata de hacer aquí un monólogo, señor. ¿Sale? Usted tiene que hablar y nosotros también tenemos que los hablar. esclavos ¿Vale? no pueden Usted obedecer ya a habló y Jesucristo. ya, miren, ese es el problema. Los Cuando pecadores saben que es se le van a esclavo del refutar las diablo. cosas, ¿sí? Por eso no pueden obedecer Entonces a aquí Dios. cuando ya realmente ya quieren agarrar el programa. Miren, otro cobarde que cuando sabe que se le va a refutar, porque en primera, Correcto. la pregunta que le hice del por qué el Señor Jesús y el sacrificio que hizo fue suficiente para perdonar pecados presentes, pasados y futuros. ¿Por qué entonces tuvo que dejar una delegación del poder para perdonar pecados a sus apóstoles? Se brincó Claro. y se hizo tonto y no me respondió. Le dio vueltas y vueltas y vueltas y bueno. Y lo que dice el apóstol Pablo, él dice, si tú dices que Pablo fue pecador, esa es tu doctrina. No es mi doctrina. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, versos del 19 en adelante. Dice, porque yo hago el bien, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? No lo está diciendo Frankie Garcés, lo está diciendo el mismo apóstol Pablo. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Sigue diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el
que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, y él se refiere a la concupiscencia, la consecuencia de ese pecado original que empezamos a hablar desde el principio. Esa es la concupiscencia, aquello que nos arrastra a hacer lo contrario a la ley de Dios. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que tomarse la molestia de dejarle a sus apóstoles la autoridad para perdonar pecados posteriores a la humanidad. Por eso precisamente, porque el apóstol Pablo perfectamente sabía que la concupiscencia que habita en nosotros, esa consecuencia del pecado original, la desobediencia de nuestros primeros padres, nos impulsa a cometer el pecado en lugar de hacer lo que a nosotros, lo que a Dios le agrada. Por tanto, cuando el apóstol Pablo dice, por eso, déjenme ver, aquí está donde dice, por eso yo practico el pugilato, ¿sí? Torturo mi cuerpo, dice, para no dar golpes al aire, para no ser descalificado yo al final. Y dice, por un ejemplo, así como los atletas, ¿sí?, se esfuerzan y luchan y se perseveran para ganarse una medalla que se corrompe, asimismo yo ejerzo el pugilato, no como dando golpes al aire, sino que yo torturo mi cuerpo para al final yo no ser descalificado y ganar una medalla no corruptible, sino incorruptible, que es la gloria de Dios al final. ¿Se dan cuenta cómo el mismo apóstol Pablo está consciente de que la concupiscencia nos orilla a hacer las cosas que van en contra de la palabra de Dios? Pero gracias a Dios tenemos esa delegación que el Señor Jesucristo le dio a sus ministros para poder perdonar pecados y entonces redimir al hombre nuevamente con Dios. Es el problema de que el protestante no entiende lo que dice la palabra de Dios y luego sale con la tontería de que ya había perdón en el Antiguo Testamento, cuando él mismo está leyendo que los ancestros, los profetas, los del Antiguo Testamento, tenían la visión de la salvación a futuro.